Gracias. Entonces empezamos, chicos, sobre los diuréticos, ¿ya? ¿Qué son los diuréticos? Un poquito de introducción. Primero, los diuréticos son fármacos que actúan en la nefrona, que es la parte funcional, ¿no? La unidad funcional del riñón, ¿ok? La nefrona aumentando el volumen de orina y la mayoría de ellos también aumenta la excreción urinaria de solutos, en especial de sodio y de cloro, ¿ok? A esto le llamamos, en términos médicos, que provoca la natriuresis, o sea, la excreción de sodio por la orina, y por este efecto, ¿no? De secretar sodio por la orina, aumenta también la diuresis, que es la excreción de más agua por la orina, ¿ok? Entonces, estos fármacos lo que va a hacer, en pocas palabras, aumentar la orina, ¿no? Aumenta la orina en sí. También influye de forma secundaria en la reabsorción de sodio y muchos diuréticos aumentan también la pérdida renal de algunos solutos. Ya intercambiando por el sodio, por secretar sodio, pues también algunos hacen perder potasio, otros cloro, un poco de magnesio, un poco de calcio, ¿no? Porque el riñón era un órgano que intercambiaba todos estos solutos, ya todos estos electrolitos. El uso clínico más común de los diuréticos es reducir el volumen del líquido extracelular, en especial en enfermedades asociadas a edema e hipertensión. O sea, en la clínica, cuando nosotros vamos a recetar diuréticos, ¿en qué paciente lo vamos a dar? En pacientes con hipertensión arterial, ya uno de los usos de diuréticos, y también para pacientes con edemas, ya con edemas. Luego vamos a explicar qué es una edema. Algunos diuréticos son bastante potentes y se usan en emergencias, ¿ya? Y aumentan 20 veces más la diuresis por un minuto, ¿ya? Esos diuréticos, por ejemplo, es la furosemida, ¿ya? O los diuréticos de asa. Acuérdense de eso, ¿ya? Entonces, en emergencias, ¿qué diurético se va a usar? La furosemida. Entonces, podemos ver acá la unidad funcional del riñón, que hay aproximadamente 1 millón en cada riñón, o más, creo. Pues tenemos acá, ¿no? Las partes de la nefrona que tenemos que acordarnos, ¿ya? Porque o sea, depende mucho. O sea, los diuréticos pueden actuar acá, pueden actuar acá, pueden actuar acá. Entonces tenemos que acordarnos las partes primero de la nefrona. Entonces, ¿qué hace la nefrona? Primero tenemos acá el capilar glomerular, en donde hay muchos capilares, muchos vasos chiquititos, ¿no? En conjunto que están en bola. Luego tenemos acá la cápsula de Bowman y luego pasa de la cápsula de Bowman, se filtra la orina y llega a los túbulos renales. Tenemos parte de los túbulos renales, ¿ya? Acá tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, los túbulos colectores, el conducto colector y acá, bueno, llega el uréter, llega la vejiga, viene la uretra y secretamos orina, ¿verdad? Entonces, acá lo que va a hacer es primero filtrar el agua o los nutrientes, ¿no? Filtra todo, la sangre que pasa por nuestro organismo, se filtra, primer paso, la filtración. Todo lo que se filtra va a entrar a la luz de los túbulos, ¿no? Al hueco, al tubo renal, ¿no? A los túbulos renales. Luego acá pueden ver que tenemos acá el origen que da, ¿no? Estos capilares glomerulares, pues es la arteria o la arteriora aferente que llega de la arteria renal y pues sale una arteriora eferente. La arteriora eferente se encarga de pasar, ¿no? Por por todo el túbulo renal, esperando a que se reabsorba ciertos solutos. Ok, acá viene la fase de reabsorción tubular. Luego también la reabsorción tubular significa de que pasa algunos solutos del túbulo hacia la sangre, ¿no? Hacia la arteriora eferente. Entonces, esta arteriora eferente se va a conectar con la vena renal y, bueno, sigue el curso, ¿no? En todo nuestro organismo, o sea, sigue en nuestro organismo. Lo demás, los desechos que no necesitamos, pues continúan estando en el túbulo renal. Luego tenemos la secreción tubular, algunos desechos que se ha pasado, ¿no? Y que todavía sigue en la arteriola deferente, pues va a pasar de la arteriola deferente hacia dentro del túbulo, ¿ok? Y a eso le llamamos secreción tubular. Luego viene la fase en donde se reabsorbe gran cantidad de agua, que es la parte de concentración de la orina. Acá concentramos la orina, ¿no? Se concentra, se vuelven, solo digamos, botamos los desechos, ¿no? Los solutos o las cosas que no necesitamos.
y pues se pasa por la orina, se crea la orina así. Entonces, en este proceso va a tener mucho que ver el epitelio, ¿no? Las células epiteliares del túbulo renal. Ya, ok. Entonces, en toda la clase de los diuréticos, en toda la fase que vamos a hablar de los diuréticos, vamos a hablar de estas células epiteliares. Estas células epiteliares que están en los túbulos renales acá recubriendo, ¿no? Los túbulos renales están en la parte de afuera del túbulo. Em, Tiene muchos transportadores. Acá tiene muchas proteínas en su, digamos, en su interior, ¿no? Del túbulo renal y en su exterior. Para este lado está el lumen tubular, o sea, la luz del tubo, la parte interna del hueco, ya esta parte, ¿ok? Esa es la parte donde se está concentrando la orina. Y en este lado, según el gráfico, pues es la parte del espacio intersticial, o también podemos llevar la parte donde está la arteriola eferente, o sea, la sangrecita, ¿no? Que está esperando a que se reabsorban los solutos importantes para nuestro cuerpo para llevarlo a la vena renal y luego a todo nuestro organismo, ¿no? Porque no vamos a botar, digamos, la glucosa, acá se va a filtrar. La glucosa es una de las fuentes de energía principales de nuestro cuerpo, entonces esto no lo vamos a excretar por la orina. ¿Qué ocurre en la reabsorción tubular? Pues todo el soluto de la glucosa va a pasar hacia el espacio intersticial y a la arteriola eferente. ¿Ok? Entonces, eso dice este esquema y vamos a ver este esquema durante todas las diapositivas, unas 4 diapositivas de puros epitelios tubulares. ¿Ok? Entonces, como les dije, en el epitelio tubular, este lado está la orina y este lado está la sangre. Entonces, para pasar los solutos de un lado a otro, de otro lado al otro, necesitamos transportadores, necesitamos proteínas que su función es transportar estos solutos. Y hay un montón, ¿ya? Acá está el transportador de sodio, por acá también está otros transportadores de sodio, de cloro, de magnesio, bla, bla, bla. Hay un montón. Uno de ellos es importante que se acuerden que siempre va a haber una bomba sodio-potasio ATPasa. Bueno, no siempre. Algunas células van a tener esta bomba sodio-potasio ATPasa, en donde pues usando la energía pues va a intercambiar sodio con potasio, ¿verdad? Hay algunas, el pase de agua también, ¿no? Como le dije, hay una fase en donde se concentra bastante la orina y el agua tiene que pasar del túbulo renal, de la luz del túbulo, claro, de la luz del túbulo hacia la sangre, reabsorbiéndose. Entonces, acá se explican muchas funciones del riñón. El riñón filtra la sangre, bota los desechos, intercambia iones, ¿no? Iones de sodio, de magnesio, de cloro. Si necesitamos más, lo va a reabsorber. Si no lo necesitamos, lo va a botar. Si necesitamos más agua en nuestro cuerpo, lo va a reabsorber, entonces va a haber poca orina. Si hay demasiada agua en nuestro cuerpo, lo va a botar, ¿no? Entonces, el riñón hace todas estas funciones gracias a estos epitelios que hacen estos intercambios, ¿verdad? Muy interesante el riñón, de veras. Entonces, los diuréticos, ¿qué les van a preguntar en el examen, en el examen de farmacología que ya viene, creo, en 3 semanas? Es esto, básicamente es esto. Por eso este tema a algunos les agarra alergia a los diuréticos, pero en sí es muy simple las preguntas. Primero les van a preguntar la clase de diuréticos, o sea, los grupos, ¿no? De los diuréticos. Tenemos los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, los diuréticos osmóticos, diuréticos de asa, diuréticos tiacida, antagonistas de aldosterona y bloqueadores de canales de sodio epitelio. Entonces tenemos la clase de diuréticos y cada grupo de cada clase, ¿no? Cada grupo de diuréticos va a tener su mecanismo de acción similar. Similar. Dentro de este grupo va a haber un montón de diuréticos. Un ejemplo es la acetazolamida. Ya se tienen que aprender el ejemplo de cada diurético. Yo solo les voy a mencionar el que fue más preguntado hasta el momento en el examen y el que, bueno, más se usa también en la clínica. Y luego, ¿en dónde actúan? Yo les había comentado que dentro de la nefrona, pues hay lugares. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical y túbulo colector medular y luego los conductos colectores. Entonces, cada diurético va a tener un lugar de acción. Ya, por ejemplo, el primer grupo, que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, actúan en los túbulos contorneados proximales. Ya, acá actúan. Primer punto. Luego del segundo grupo de diuréticos osmóticos actúan en varios lugares. Túbulo contorneado proximal, un poquito en la asa de Henle y un poquito en el túbulo colector. ¿Ya? Y así. Va a tener su lugar de acción. Entonces, ¿qué les van a preguntar en el examen? Todo este esquema, todo este gráfico, en resumen. ¿Ya?
De ahí ustedes tienen que añadirles por acá un poquito de más ejemplos, ¿no? De diuréticos de anilasa carbónica, un poquito más de diuréticos osmóticos, etcétera, etcétera. Pero en sí, acá está la clase, el mecanismo de acción y en dónde actúa. Es lo que más les van a combinar las preguntas. Y así lo pudieron ver en el pretest que han realizado, obviamente todos los que están presentes acá. Entonces, chicos, vamos a hablar de uno por uno. Ya, primer grupo, como les dije, actúa en el tubo contorneo proximal. Acá está la acetazolamida. Su mecanismo de acción es inhibir a una enzima. ¿Cuál enzima? La anidrasa carbónica, como el nombre lo dice. Ya, ¿en dónde actúa? Acá, en el tubo contorneo proximal. Luego, los diuréticos osmóticos, como el manitol, ya uno de los fármacos más usados en edema cerebral, luego lo vamos a mencionar otra vez, actúa en el túbulo contornado proximal y su mecanismo de acción es inhibir la reabsorción de agua y solutos aumentando la osmolaridad del líquido tubular. Lo vamos a ir ahondando, o sea, cada diapositiva va a hablar de cada grupo de diurético. Y así, chicos, el último grupo, ¿no? Estos dos grupos lo van a juntar diciendo que son diuréticos ahorradores de potasio, porque generalmente todos los diuréticos, por uno u otro estímulo, secreta potasio. Entonces, hay un efecto adverso de los diuréticos que es la excreción excesiva de potasio, o sea, nos ocasiona hipopotasemia o también llamado hipocalemia, que es peligroso para nuestro cuerpo, ¿no? Nos podemos morir por hipocalemia. Entonces, tenemos que vigilar ese efecto adverso. En cambio, hay otros diuréticos, como estos dos últimos grupos, que ahorran potasio. ¿A qué se refiere con que ahorran potasio? Que no secreta potasio, ya más bien lo reabsorbe, entonces más bien puede causarnos hipercalemia, que también es peligroso, pero igual eso se va a controlar. Entonces, chicos, empezamos uno por uno. Ya, antes de empezar con eso, vamos a hablar del para qué se usan, ¿no? Los diuréticos les había comentado que se usa en ocasiones de edema, que no es una enfermedad, ya chicos, de acuerdo acá, no es una enfermedad, es una manifestación clínica, es un signo que los doctores, o sea, nosotros en el futuro vamos a poder ver. ¿Cómo lo vamos a ver? Así. ¿No? El paciente viene hinchado, ese hinchazón de los pies que algunos pacientes con hipertensión, con pacientes con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia hepática, con insuficiencia renal, aparece estos síntomas. ¿Ya? Y ahí cuando vayan al hospital van a ver y van a sorprenderse porque no, cuando en pandemia uno no pudo ver eso directamente, en cambio, ahora que pueden ir a los hospitales, pueden palpar, pueden agarrar, pueden verificar qué es un edema, que es un signo clínico relativamente frecuente, ¿no? Sobre todo en estas enfermedades que les acabo de comentar. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona el edema? Es una hinchazón, un acúmulo de agua en el espacio intersticial y se aparece así, ¿no? Uno cuando aprieta su brazo, aprieta su pierna, pues no deja esta huella, este hueco, ¿no? Automáticamente la piel regresa, es lo normal. En cambio, en una edema, ¿no? El signo clínico es esta, una fobia positiva, en donde tú aprietas y se queda encogido por muchos segundos hasta minutos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que ocurre esta manifestación clínica? Es cuando se acumula el líquido en el tercer espacio. ¿Qué es el tercer espacio? Es simplemente un nombre que le pone al espacio intersticial. Dentro del líquido que hay en nuestro cuerpo, que espero que comprendan con esta explicación, está dividido en tres partes, básicamente. Primero, en dos partes, líquido extracelular y líquido intracelular. Obviamente, el líquido que está en el espacio intracelular es más abundante en nuestro cuerpo, es el 2/3 del agua. ¿Ya? 2/3 de todo el agua de nuestro cuerpo está dentro de cada célula, ¿ya? No está en otro lugar. Luego, el espacio extracelular es el 1/3 de agua que está en nuestro organismo. Dentro de este espacio extracelular, el espacio intravascular, pues, eh, se divide, ¿no? En el espacio intravascular, que es toda la sangre, ¿no? Toda la sangre de nuestro cuerpo, y el otro espacio extracelular es esto, que es el espacio intersticial, el espacio que generalmente está entre el vaso sanguíneo y todas las células. Ya el espacio intersticial. Entonces, si hay mucho líquido en este espacio intersticial por múltiples motivos, pues se genera esta manifestación clínica que es el edema. ¿Y cómo es que vamos a botar, o bueno, cómo vamos a mejorar este edema? Botando el líquido extracelular, que es justamente lo que hacen los diuréticos. Ya, entonces por eso es que se usa mucho en pacientes con edema. Este es el edema, digamos, periférico,
¿no? Que ocurre en los miembros inferiores, puede ocurrir en los miembros superiores. Y esta es una manifestación clínica que se ve en la anasarca, que es el edema generalizado, cuando el paciente está hinchado, pero todo el cuerpo. Ya tiene acá edema palpebral, que es la hinchazón de los párpados, ¿no? Por justamente acumulación de agua en el espacio intersticial. Ya bueno, esto. Entonces, ¿qué hacen los diuréticos? Nos disminuyen el líquido extracelular que está en la definición en la primera diapositiva y lo pueden verificar acá, ¿no? ¿Qué hacían los diuréticos? En el uso clínico más común es los diuréticos reduce el volumen del líquido extracelular, disminuyéndonos, ¿qué cosa? El signo del edema. ¿Para qué más vamos a utilizar los diuréticos? Para la hipertensión arterial, ¿ya? En la hipertensión arterial les había comentado que tenemos que bajar el gasto cardíaco, ¿no? La función del corazón o la sobrefunción del corazón. ¿Cómo vamos a bajar esto? Disminuyendo el líquido en nuestra sangre, ¿no? Disminuyendo el líquido que llega al corazón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los diuréticos, ¿no? Los diuréticos nos disminuyen todos los líquidos del espacio extracelular. Entonces también nos disminuye el líquido de la sangre. ¿Cuál es el más usado para la hipertensión arterial? Los diuréticos tiacídicos, ¿ok? Los diuréticos tiacídicos. ¿En dónde actúan los diuréticos tiacídicos? Acá, en el túbulo contorneado distal, ¿ya chicos? Distal. El más utilizado, hidroclorotiazida. Y todos los que terminan en tiácidos, pues es de este grupo. ¿Ya chicos? Entonces empezamos ahora sí con el mecanismo de acción de cada grupo farmacológico de los diuréticos. Ya, empezamos. El primer grupo que vamos a hablar es de los inhibidores de la anidrasa carbónica. Como el nombre lo dice, su función es inhibir a una enzima que está en el túbulo renal, en donde va a actuar en el túbulo contorneado próxima, en la primera porción, ¿no?, de los túbulos renales. Ejemplos de este grupo de fármacos tenemos a la acetazolamida, uno de los más usados, diclorfenamida, etoxolamida y metazolamida. Todos los que terminan en mida van a ser los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Acá tenemos el epitelio, ¿no?, del túbulo renal, que les había dicho que se tienen que acostumbrar porque así va, vamos a ver la explicación. Entonces, tenemos en un lado el túbulo que está concentrando la orina y por el otro lado la sangre, ¿no?, que está esperando la arteriola deferente para reabsorber los nutrientes necesarios. En los túbulos contorneados proximales tenemos la característica, ¿no?, del epitelio va a ser así. Va a tener algunos transportadores de sodio que intercambian con el hidrógeno. Acá tenemos la enzima anidrasa carbónica y por este lado, que está en el lado de la sangre, tenemos acá la bomba sodio-potasio ATPasa. Un poquito de transportador en conjunto con el sodio y bicarbonato. Y acá el intercambiador cloro y bicarbonato, ¿verdad? Entonces, este epitelio que va a hacer se va a encargar de reabsorber bicarbonato normalmente. Ah, ¿ya? Lo normal que ocurre en este epitelio o en esta parte del túbulo renal es que va a activarse este intercambiador sodio-hidrógeno. El hidrógeno sale en el túbulo renal, se une con el ion bicarbonato, se crea bicarbonato con la anhidrasa carbónica, que es la enzima que degrada este bicarbonato, pues lo convierte en agua y dióxido de carbono. Esto se va a absorber en el epitelio, en la célula, y otra vez con una enzima que está dentro de la célula, la anhidrasa carbónica intracelular, pues se va a convertir de nuevo en ion bicarbonato. Y así el bicarbonato va a reabsorberse por la sangre, por estos cotransportadores sodio-bicarbonato. ¿Ok? Ah, ya, y eso es lo normal. Y todo eso ocurre gracias a que esta bomba sodio-potasio ATPasa pues está regulando, ¿no?, la cantidad de sodio y potasio. Siempre va a estar regulando. Entonces, una de las funciones del riñón también es reabsorber bicarbonato, una de las funciones importantes del riñón, ¿ya? Entonces, esta fase, ¿no?, o esta etapa, o bueno, sí, esta fase en donde se está reabsorbiendo bicarbonato en el túbulo contorneado aproximado, ustedes tienen que saberlo sí o sí. Y acá estamos aprovechando en explicar eso para ver el mecanismo de acción de los diuréticos. Así que estamos bien. 2 por 1. Entonces, ¿qué hacen los diuréticos? Como dice, inhibe la anhidrasa carbónica. ¿Qué va a hacer? Va a inactivar la anhidrasa carbónica que está en el extracelular y la anhidrasa carbónica que está en el intracelular.
Entonces, todo este ciclo que se generaba, ¿no? Para reabsorber bicarbonato se va a inhibir. Si esta enzima no funciona, pues el bicarbonato no se va a reabsorber, el sodio no va a ingresar y va a secretarse, ¿no? Por la orina, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer estos inhibidores de la anhidrasa carbónica? Van a inhibir el sistema de reabsorción de sodio y bicarbonato, inhibiendo la anhidrasa carbónica, generando natriuresis, o sea, secreción del sodio por la orina y, en consiguiente, diuresis. Si el sodio no se reabsorbe, el agua también se va a jalar hacia la orina. ¿Ok? El sodio, cuando uno toma o come muchas cosas saladas, el agua entra automáticamente, no da mucha sed. Lo mismo en cualquier situación de las células. Si el sodio, el agua va a seguirle a donde el sodio va. Ya, entonces si el sodio ya no se reabsorbe y se sale por la orina, el agua también va a salir por la orina. A eso le llamamos natriuresis y diuresis, ¿verdad? Entonces, ese es el mecanismo de acción de la anhidrasa, de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Como les dije, ejemplo, acetazolamida y diclorfenamida. ¿Para qué se va a utilizar en el uso clínico? Para glaucoma, también para algunas epilepsias que no pueden utilizarse los antiepilépticos, algunos vértigos y pues estos tres básicamente, ¿no? Para la enfermedad de Meniere, que es un tipo de vértigo periférico, ¿ya? Estos enfermedades de Meniere es cuando hay un acúmulo excesivo o anormal, ¿no? De líquido dentro del oído, ¿no? Y pues el inhibidores de la anhidrasa carbónica bota ese líquido, entonces el vértigo digamos que mejora, ¿no? Tratamiento para enfermedad de Meniere. Efecto adverso que tenemos que tener cuidado es la acidosis metabólica. Ya acuérdense, este trastorno ácido-base que es, puede causar, ¿no? Los inhibidores de la anhidrasa carbónica porque estamos inhibiendo la reabsorción de bicarbonato. Si no hay reabsorción de bicarbonato, entonces en el organismo no va a haber bicarbonato, ¿no? Entonces puede generarse una acidosis, o sea, pH bajo en la sangre. ¿Qué más? Ya, han preguntado en el examen anteriormente sobre la acetazolamida, que es uno de los fármacos que se usa para el mal de montañas, ¿no? Que es el soroche, ¿ya? Entonces, en Sorochepil, cuando van a Cusco, van a Puno, ¿no? Compran su Sorochepil, ¿no? Para que no les dé soroche. Ahí pueden ver que hay una cierta concentración de acetazolamida. Lo usan también para ese motivo. Siguiente fármacos, los diuréticos osmóticos. Acá tenemos al mannitol, al isosorbide, ¿ya? Entonces acá tenemos que recordar qué es la ósmosis. Primero, ¿en dónde van a actuar estos diuréticos? Actúa en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle, en el asa descendente de Henle, ¿no? En el asa descendente de Henle y en el túbulo colector, ¿ok? En el túbulo colector. En tres lugares van a actuar estos diuréticos osmóticos. ¿Y qué van a hacer? Van a generar ósmosis, ¿no? Van a activar la ósmosis. Acuerden que toda nuestra membrana de nuestras células, de todo nuestro cuerpo, son membranas semipermeables. Entonces, si hay en este lado de la membrana y en este lado de la membrana diferencia de la presión osmótica, va a jalar agua en el lado donde hay más presión osmótica. ¿Ok? Si en un lado pones agua y estas moléculas chiquititas de menor cantidad y acá hay mayor cantidad, estas moléculas generan una presión osmótica mayor y lo jala, ya jala el líquido. Ya eso van a hacer estos diuréticos osmóticos, pero en las células del túbulo renal. Acá tenemos la célula del túbulo renal, acá está filtrándose, ¿no? O se está concentrando la orina y acá está el capilar esperando, ¿no? Lo que normalmente ocurre es que se reabsorba el agua, ¿no? Hacia el capilar, ¿no? Para concentrar la orina, ¿no? Por acá pasan algunos solutos, acá está pasando el agua por ósmosis hacia el sentido de derecha a izquierda. Lo que hacen los diuréticos osmóticos es no reabsorberse, se acumula en la luz del túbulo, aumentando la presión osmótica. Ya cuando hay más soluto en un lado, aumenta la presión osmótica, al igual que se ve en este gráfico. Entonces, la dirección de la ósmosis cambia, ¿no? Va a ser ahora de la izquierda a derecha. De donde estaba la sangre, va a jalar agua hacia la luz del túbulo, generando más diuresis. Entonces, mecanismo de acción, en conclusión, va a ser aumenta la presión osmótica de la luz de los túbulos y así impiden la reabsorción de agua hacia el plasma, generando diuresis, ¿no? Diuresis, aumenta la excreción de orina por los túbulos. Entonces, el mannitol, ¿en qué ocasiones se usa? En la presión intraocular elevada, ¿no?
perdón, en presión intracraneal elevada en casos en donde hay edema cerebral y en casos donde hay glaucoma, ¿ya? La enfermedad de la glaucoma, que es una enfermedad óptica, ¿no? Del ojo, hemos visto que hay una presión intraocular elevada, entonces también algunos diuréticos osmóticos pues ayuda en esto. Ok, entonces acuérdense, edema cerebral y tratamiento para glaucoma. ¿En dónde funciona? Túbulo contorneado proximal, asa de Henle y asa descendente de Henle y conducto colector. Tercer grupo de fármacos, ya nos queda muy poco. Diuréticos de asa, ya los más usados. Bueno, los que más se usa en emergencias, ya, y también fueron preguntados bastante de este grupo anteriormente. Ahora ya preguntan de todo, ¿no? Pero antes preguntaban más estos. Furosemida, bumetanida, toracemida. También termina en ida un poco. Dentro de ellos, el más usado obviamente va a ser la furosemida. Ya lo mismo, ¿no? El mismo gráfico de siempre. Acá está el líquido intersticial, o sea, la sangre, y por acá está la luz del túbulo. ¿En dónde van a actuar estos diuréticos? En la asa ascendente gruesa de Henle, ¿no? Acá en este lugar. En este lugar, como acá en este gráfico lo dice, se encargaba de reabsorber mucho sodio, mucho potasio y mucho cloro. Por eso actúa en este lugar. A ver, entonces, en este epitelio lo característico, acá ya no hay anhidrasa carbónica, ¿no? Acá lo que va a haber es este sin portador sodio, cloro, potasio. Ya, sodio, cloro, potasio. En el túbulo de la asa ascendente de Henle, en estas células va a haber este intercambiador, o bueno, este sin portador sodio, potasio, cloro. Ya, lo que hacen los diuréticos de asa es inhibir a este sodio, potasio, cloro. Pero ahorita vamos a ver. Entonces, en lo natural, ¿no? En una fisiología normal, en donde no hay diuréticos, este sin portador reabsorbe sodio, reabsorbe cloro y reabsorbe potasio, ¿no? Aumenta el sodio intracelular del túbulo epitelial y acá la bomba sodio-potasio ATPasa va a pasar el sodio del dentro de la célula hacia la sangre y así se reabsorbe el sodio. ¿Qué pasa con el cloro? También se va a reabsorber el cloro y el potasio pues puede ir a dos vías, ¿no? Puede acumularse en la célula, puede reabsorberse o también puede salir afuera de la célula hacia la luz del túbulo. Ese estímulo de la salida de potasio hace que aumente la carga eléctrica en la luz del túbulo y va a estimular a que el magnesio, el calcio, el potasio se reabsorba por difusión paracelular. ¿Ya? Entonces, en este lugar de la asa de Henle ascendente gruesa, pues ocurre eso. Se reabsorbe sodio, se reabsorbe cloro, se reabsorbe potasio, también se va a reabsorber estos electrolitos, magnesio y calcio. Ya es lo característico. Entonces, ¿qué pasa si le añadimos diuréticos de asa? Se va a inhibir este sin portador sodio, cloro, potasio. Sodio, potasio, cloro. Entonces, ya no se va a reabsorber sodio, ya no se va a reabsorber cloro, ya no se va a reabsorber potasio, ya no hay la salida de potasio, entonces ya no se va a reabsorber magnesio y calcio tampoco. Esto puede ocasionar hipopotasemia o también llamado hipocalemia y hipocalcemia, ¿ya? Peligroso. Entonces, ¿por qué es bueno estos diuréticos de asa? En lo natural, ¿no? En el estado fisiológico, este era un sitio de reabsorción de sodio del 20 a 30% de todo el sodio que se había filtrado. Pues digamos, un marco, ¿no? Farmacológico bastante potente, porque lo natural, si vamos a reabsorber acá todo, casi bastante cantidad de sodio, si inhibimos esta parte, entonces va a haber un efecto mayor, ¿no? De natriuresis y de diuresis. Por eso es fármacos de primera elección para tratamiento de edema en casos críticos de la vida. Ya, ¿cuáles son las emergencias, digamos, de edema? Es el edema agudo del pulmón, en donde nos puede bajar la saturación, nos baja todo el oxígeno en nuestro cuerpo porque no puede hacer correcto intercambio gaseoso el cuerpo. Entonces, este edema agudo del pulmón es una emergencia médica y se usa estos fármacos diuréticos de asa, ¿ok? Furosemida, bumetanida, etcétera. Dentro de ellos el más usado, como les dije, furosemida, ¿ya? ¿Qué más? También se puede usar para edema asociado a insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, que es la cirrosis hepática, enfermedad renal crónica, síndrome nefrótico, ¿ok? También se puede utilizar para pacientes con hipercalcemia, ¿no? Porque nos daba también un efecto de hipocalcemia, porque no se está reabsorbiendo calcio. Y así, chicos, efectos adversos de estos fármacos, pues es la hiperuricemia, deshidratación, hiperglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia y hipocalcemia, ¿no? Hipopotasemia.
hipopotasemia o hipocalemia, ¿ok? Efecto adverso de los diuréticos de asa, acuérdense, hipocalemia. ¿Qué más? Siguiente grupo, los tiacidas. Hidroclorotiacida, ticlormetiacida o clortalidona. Ya, acuérdense tratan de acordarse todos los diuréticos posibles en cada grupo. ¿En dónde van a actuar estos? En el túbulo contorneado distal. Y miren acá, su fisiología de este lugar de los túbulos era reabsorber sodio y cloro. ¿Con qué? Con este cotransportador sodio-cloro que está acá. Estos van a reabsorber sodio y cloro, va a aumentar el sodio y cloro intracelular y va a hacerlo pasar con la bomba sodio-potasio ATPasa hacia el líquido intersticial o el plasma, ¿no? Donde está la sangre. Se reabsorbe cloro también. Y acá era un lugar en donde también se reabsorbía calcio de forma natural, ¿no? Acá está el receptor de la hormona paratiroidea, ¿ok? Que hace el estímulo para reabsorber el calcio. Entonces, los diuréticos tiacídicos lo que hacen es inhibir a este cotransportador sodio y cloro. Y lo mismo, chicos, como ya no se reabsorbe cloro ni sodio, se va a secretar por el túbulo renal, ¿no? Generando, ¿qué cosa? Natriuresis y diuresis. O sea, es lo mismo en todos los diuréticos generalmente. Acá en la fisiología renal, pues era un sitio de reabsorción del 7% de todo el sodio y el cloro filtrado. Entonces, también es una buena opción, ¿no? Tiene bastante potencia farmacológica diurética, ¿no? Estos diuréticos tiacidas. Fármaco de primera elección para el tratamiento de hipertensión arterial. Acuérdense, se puede tratar para edemas y para cálculos renales también. ¿Ya? Entonces, de la hormona paratiroidea, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Ya, se usa para la hipertensión, se puede usar para edemas de múltiples enfermedades, para la diabetes insípida nefrogénica y para algunos cálculos renales causados por calcio, ¿no? Porque justamente también evitaría la reabsorción de calcio acá. No, perdón, para estimular, ¿no? La reabsorción de calcio. Entonces ya no va a haber calcio en los túbulos renales y generalmente los cálculos de los túbulos renales pues se forman acá, ¿no? En la luz del túbulo. Efectos adversos de este grupo de fármacos, acuérdense, hiperuricemia es casi lo mismo que los diuréticos de asa. Hiperuricemia, hiperglicemia, trastorno metabólico lipídico, hiponatremia, hipomagnesemia, hipopotasemia e hipercalcemia. Lo único diferente, ¿no? Hipercalcemia. Es lo contrario. Ya chicos, siguiente, los ahorradores de potasio. Ya estamos en el último grupo y con eso terminamos. Ahorradores de potasio. Acá tenemos la espironolactona, eplerenona, triamtereno y amilorida. Acuérdense en dónde actuaban, ¿no? Acá ya no me alcanzó el espacio, ¿no? Para ponerles en dónde actúan, pero este último grupo actúa ya en la última porción del túbulo cortical. Actúa la espironolactona en el túbulo colector cortical y los bloqueadores de canales de sodio epitelial también actúan en el túbulo colector y en el conducto colector, ya en la última porción de estos túbulos renales. Y ya, entonces, acá que había, ¿no? En el epitelio teníamos a este canal de sodio epitelial o también llamado NAC, ¿no? Tenemos acá los receptores de la aldosterona, ¿no? La clase pasada hemos hablado un poquito sobre la hormona aldosterona que hacía. Entonces, en la fisiología normal, la aldosterona se unía a su receptor, ¿no? En el túbulo renal y estimulaba, ¿no? La apertura de este canal de sodio epitelial para que reabsorba sodio. También que estimulaba la apertura de este canal de potasio para que salga potasio, ¿no? En el túbulo, para la luz del túbulo. Entonces, por eso era la explicación de la clase pasada, ¿no? La aldosterona, ¿qué hacía? Reabsorbía sodio y secretaba potasio, ¿verdad? Y pues el sodio se va a reabsorber en la sangre, el cloro también y el potasio salía. Eso era lo normal. Pero como nosotros vamos a tratar al paciente con estos ahorradores de potasio, la espironolactona es antagonista de este receptor de aldosterona. Entonces se va a unir, va a impedir que la aldosterona funcione, entonces ya no se va a abrir el canal de sodio ni el canal de potasio. Entonces ya no se va a reabsorber sodio y tampoco se va a secretar potasio. Entonces, si no se secreta potasio por la orina, vamos a ahorrar potasio. Vamos a tener bastante potasio en la sangre, ¿ok?
Y bloqueadores del canal de sodio, pues ya va a ser una inhibición más directa, ¿no? Va a actuar en este canal, inhibiendo a este canal para que ya no se reabsorba sodio. Y pues por estímulo cercano, pues tampoco se va a secretar potasio, entonces también va a ser un ahorrador de potasio. ¿Ok? Entonces acá del primer grupo tenemos a la espironolactona, que es uno de los más usados, y la eplerenona. Y acá en el segundo grupo tenemos a la amilorida y triamtereno. ¿Ok? Acuérdense de estos dos, básicamente. Entonces, ¿qué hace? Disminuye la secreción de potasio hacia la luz del túbulo, ¿no? Por eso son ahorradores de potasio. Aumenta la secreción de sodio, hace natriuresis y diuresis. Ya, estos ahorradores de potasio sí se utilizan, ¿no? Solos a veces, dependiendo del doctor, dependiendo del caso, pero generalmente se utiliza bastante en conjunto con otros diuréticos para evitar justamente el efecto adverso de la hipocalemia, ¿no? Que puede generar los diuréticos de asa o los diuréticos tiacídicos. Su efecto adverso era hipopotasemia o hipocalemia. Para evitar eso, pues podemos dar en conjunto esos diuréticos ahorradores de potasio. ¿Para qué se va a utilizar? Lo mismo, ¿no? Para hipertensión arterial, para edema, para edemas, bla, bla, bla. Lo mismo, hipertensión, edemas. Y un dato curioso de estos antagonistas de la aldosterona, eplerenona y espironolactona, es que también se puede utilizar para algunas enfermedades que no tienen nada que ver con el edema e hipertensión, que son la enfermedad de ovario poliquístico o hiperaldosteronismo primario, ¿no? Y para algunas, digamos, alteraciones hormonales algunas alteraciones de las hormonas sexuales. Uno es el síndrome de ovario poliquístico, otro es la ginecomastia y para los desórdenes menstruales también se puede utilizar los antagonistas de la aldosterona, ¿ok? La ginecomastia, acuérdense, es una enfermedad de los varones en donde se crece la mama, ¿no? Como si fuera de la mujer. Eso también es por alteración de las hormonas sexuales. Entonces, la aldosterona se parece mucho la estructura a las hormonas sexuales. Entonces, los antagonistas de la aldosterona también pueden actuar en los receptores de estas hormonas sexuales. Por eso es que inhiben, ¿no? Digamos, los receptores de estrógenos, también la aldosterona, perdón, ¿qué hablo? La espironolactona, y evita estas manifestaciones clínicas o desórdenes menstruales o la enfermedad del ovario poliquístico. ¿Ok? Hasta acá, chicos. Preguntas. Ya terminamos sobre los diuréticos. Preguntas, chicos. ¿Nadie? Creo que nadie me ha escrito también. Creo que se han dormido. Sí, de los diuréticos, la clase de diuréticos es bien ZZ a veces, pero es fácil, ¿no? O sea, solo es aprenderse mecanismos de acción, en dónde actúan y los nombres de los diuréticos. Ya los tienen ya. Bueno, chicos, creo que quedó todo claro, ¿no? Siempre acuérdense para dónde está moviéndose el sodio y el cloro. Un lado está la luz del túbulo y otro lado está la sangre y ya comprenden el PPT y lo pueden repasar ustedes mismos. Entonces, chicos, ahora vamos a hablar sobre los fármacos antihemostáticos, ¿ya? En la reunión del team me puse hemostáticos, pero no, es falso. Antihemostáticos. Entonces, para esto primero hablemos un poquito de la hemostasia, ¿no? Es un sistema biológico de defensa en donde intervienen múltiples elementos celulares plasmáticos, ¿no? Tenemos la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria es la primera reacción en donde cuando hay una disrupción, ¿no? Del endotelio, de la membrana de los vasos sanguíneos, cuando hay una disrupción, hay una herida, hay un corte, etcétera, lo primero que va a hacer el cuerpo es vasoconstricción, ¿no? Va a tratar de disminuir el área donde está la herida, entonces va a contraer los vasos sanguíneos. Luego empieza a moverse las plaquetas, ¿ya? Primera reacción. Las plaquetas estaban rondando por el torrente sanguíneo, hay una disrupción del vaso sanguíneo y ¡pac! Va a ir uniéndose uno por uno. A eso le llamamos la adhesión plaquetaria o la activación de la agregación plaquetaria, ¿verdad? Esa es la hemostasia primaria. Luego venimos la hemostasia secundaria, que es la fase de la coagulación. Acá es donde se empieza a mover o activarse todos los factores de coagulación que hay del 1 hasta el 12, creo, 12, 13 por ahí. Y pues
se forma el trombo, ¿no? Ahí empieza a formarse el trombo, un acúmulo de plaquetas, de hemoglobina, de fibrina, etcétera, y pues tapa la parte donde estaba sangrando. Ya, esa es la hemostasia natural de nuestro cuerpo. Una vez que se haya parado el sangrado, pues va a venir la fase de fibrinólisis, en donde vamos a degradar la fibrina que se había generado para desintegrar el coágulo, ¿no? Porque el coágulo no puede estar ahí para siempre, es peligroso también. Entonces el cuerpo va a deshacerse de ello una vez que haya parado el sangrado. Y acá tenemos todas las fases, ¿no? Va a haber un vaso lesionado, está sangrando, primero viene la aglutinación de las plaquetas o la agregación plaquetaria. Se forma la fibrina, ¿no? Gracias gracias a la cascada del factor de coagulación, se forma la fibrina, se formó el trombo, el coágulo, paramos la sangre, se hizo una correcta hemostasia natural y pues último, retracción del coágulo, ¿no? Como así, degradando la fibrina que se había formado acá, ¿ok? Entonces siempre en nuestro cuerpo, siempre tiene que estar en balance cualquier cosa. Lo mismo con este proceso de formación de coágulo. Siempre los sistemas o eventos anticoagulantes tienen que estar en regulación con los eventos procoagulantes. ¿Ya? Porque si hay un desbalance de esto, pues empiezan las enfermedades. Ya no puede haber uno más que el otro, ni este más que el otro. Ya siempre tienen que estar en balance. Eso, chicos. A ver. ¿Qué más? Entonces vamos a hablar entonces de la hemostasia primaria. ¿Ya? ¿Qué ocurre en la hemostasia primaria? Lo que les había comentado es la agregación plaquetaria. Para la agregación plaquetaria va a haber múltiples eventos moleculares que ocurren en la célula que vamos a enfatizar en algunos puntos porque tiene que ver con la farmacología que vamos a mencionar ahorita. Cuando esto es lo normal, ¿no? Que las plaquetas están rondando en la sangre, las plaquetas van a tener ciertas proteínas importantes como la glucoproteína GP1BA, etcétera. Ahorita lo vamos a mencionar. Tenemos acá el factor de von Willebrand, que también es importante. También, y acá está el endotelio, ¿no? Las células del endotelio, que es la capa que recubre los vasos sanguíneos por la parte interna. Tenemos acá la matriz extracelular, en donde están también acá los colágenos, las fibras de colágeno, los factores von Willebrand, etc. Una vez que hay daño en el endotelio, la matriz extracelular pues empieza a salirse, ¿no? Y va a salirse el colágeno, las fibras de colágeno y los factores de von Willebrand que empiezan a activar a la agregación plaquetaria. Se empieza a unir plaqueta con plaqueta por estas glucoproteínas que estaban en la superficie de las plaquetas y empiezan a hacer la agregación plaquetaria, que es la hemostasia primaria. Entonces, dentro de la plaqueta, ¿cómo es que ocurre esta aglutinación de la plaqueta? Cuando hay un daño, ¿no? En el endotelio habíamos dicho que se expresan las glucoproteínas GP2B3A. ¿Ya? ¿Cómo es que se expresa esto? A ver, vamos a ver primero. ¿Por dónde empezamos? Ya, cuando hay un daño, ¿no? En el endotelio empieza a haber procesos inflamatorios, en donde primero la fosfolipasa A se activa, aumenta el ácido araquidónico intracelular por estos COX. ¿Se acuerdan? Por estos COX-1 se generan los tromboxanos A2. Ese tromboxano A2 va a tener un receptor propio en la plaqueta, puede unirse a su propia plaqueta o también a otras plaquetas que están vecinas. El receptor de tromboxano A2 pues actúa activando la fosfolipasa C, que al fin va a actuar aumentando el calcio intracelular. Este aumento de calcio intracelular va a ser factor para que se exprese estas glucoproteínas GP2BA. Glucoproteína 2B3A, ¿ok? Glucoproteína 2B3A. Se expresó. ¿Qué receptor más se va a activar cuando hay esta disrupción del endotelio? Estos receptores de adenosina, ¿ya? Adenosina fosfato, que tenemos dos tipos, ¿no? Tenemos el receptor 2PY o 2PY, ¿no? Que también lo mismo, ¿no? Va a actuar aumentando el AMP cíclico intracelular, va a aumentar la proteína quinasa A, va a expresar las glucoproteínas 2B3A. Por otro lado, también aumenta la fosfolipasa C, aumenta el calcio intracelular y pues genera la expresión de glucoproteína 2B3A. Lo mismo, ¿ya?
Y eso, chicos. Entonces, ¿en dónde va a actuar los fármacos para inhibir esta primera hemostasia? Porque estamos viendo los fármacos antihemostáticos. Pues inhibimos primero ese COX-1. Y ese es el mecanismo de acción más fácil porque ya lo hemos visto en las clases anteriores, ¿no? La aspirina, ¿no? La aspirina tenía un efecto de antiagregante plaquetario y eso es porque inhibía el COX-1 de las plaquetas. Inhibimos el COX-1, inhibimos la generación de tromboxanos A2, entonces inhibimos la expresión, ¿no? De esta glucoproteína 2B3A y así inhibimos la agregación entre plaqueta y plaqueta. ¿Qué más también tenemos acá? Los inhibidores o los antagonistas de este receptor de adenosina fosfato, ADP. Ya inhibimos o hay antagonistas directos, ¿no? De este receptor, por ejemplo, el clopidogrel, ¿no? Uno de los fármacos más usados como antihemostático. También tenemos los antagonistas directos de esta glucoproteína, como son la abacicimab o el tirofibam, ¿ya? Y así. Y eso básicamente. Sí, es bien cortito este tema. Ya, antiagregantes plaquetarios. Entonces, uno puede interferir con la vía del ácido araquidónico, inhibiendo el COX-1, ¿no? Que es la aspirina. Los estimulantes del AMP cíclico o EGMP cíclico, que activa la adenosina y inhibe la fosfodiesterasa. También tenemos a los inhibidores de la unión de receptores de plaquetarios al fibrinógeno, que son los antagonistas directos de la glucoproteína 2B3A. Entonces, lo mismo, chicos, acuérdense lo básico, ¿no? Que es la aspirina, que inhibe el COX-1, el clopidogrel, el ticlopidina, que inhibe al receptor PDY12, y a los que inhiben directamente, ¿no? A la glucoproteína 2B3A, que es el abscisimmab, ¿no? Que es un anticuerpo monoclonal. Ya, chicos. Entonces, dos fármacos que se tienen que aprender acá como antiagregantes plaquetarios, ¿ya? Ácido acetil salicílico o también su nombre comercial, la aspirina y el clopidogrel. Clopidogrel. ¿Ya? Es un antiplaquetario económico eficaz que inhibe de forma irreversible a la COX. ¿Ok? A la COX-1. Se da por vía oral, se da dosis de 80 a 100 miligramos, ¿no? Que es la dosis de agregación plaquetaria. Cuando le aumentamos la dosis de eso, va a tener las características de los AINES, ¿no? Que es la antiinflamación. Se da por vía oral, su vida media va a ser de 20 minutos aproximadamente y tiempo de acción de 7 a 10 días. Entonces, uno va a dar estos fármacos cuando tiene síndrome coronario agudo, cuando queremos prevenir un segundo evento de ACV, o sea, derrames cerebrales, y cuando estamos utilizando catéter, ¿no? Estos catéteres que se le pone a pacientes que han sufrido justamente infartos al corazón. Entonces, en sí vamos a inhibir, ¿no? La agregación plaquetaria, entonces la formación de coágulos. Se da en estos pacientes que tienden a coagularse mal la sangre, que han generado eventos, digamos, mortales, ¿no? Porque todos estos eventos son mortales. Infarto al corazón, infarto cerebral, pues todos son mortales. Entonces se le da para estos pacientes. Cuando va a recibir una cirugía, el paciente, ¿no? Acuérdense que se tiene que suspender la agregación de la aspirina 5 a 7 días antes de la cirugía, ¿no? Porque en la cirugía le vamos a hacer cortes, ¿no? Si sigue tomando el paciente la aspirina, pues se va a morir desangrado. Entonces, siempre se le tiene que preguntar si es que toma algún fármaco que evite la coagulación, como la aspirina, y se le suspende 5 a 7 días antes de la cirugía para que no se desangre el paciente. Clopidogrel, ¿no? Ahora vamos a hablar de estos inhibidores de forma selectiva a la unión de la adenosina difosfato. A su receptor plaquetario, que es el P2Y12, o también se dice que su receptor se llama PDY12, que es lo mismo. Ya se da también por vía oral, se da una dosis inicial de 300 miligramos y de mantenimiento de 75 miligramos por día. Su vida media es un poquito más larga, ¿no? Por eso es más efectiva que la aspirina, 8 horas, y también es un poquito más caro. ¿Ya? Acuérdense que este va a ser un inhibidor irreversible y este va a ser un inhibidor no irreversible. El tiempo de acción va a ser de 7 a 10 días y lo mismo, ¿no? Siempre se le va a quitar antes de cualquier cirugía. Y eso nomás, chicos, los dos antiagregantes plaquetarios. Y pues generalmente cuando un paciente
sufre de infarto para evitar, ¿no? Otro segundo evento de infarto, pues se le da generalmente combinado. Ya eso ya depende de los cardiólogos. Y pues ahora hablamos de la cascada de coagulación, que son muchos factores de coagulación. Tenemos la vía extrínseca, la vía intrínseca. La vía extrínseca pues es por un traumatismo celular, tisular externo, en donde se actúan el factor de coagulación 3, factor de coagulación 7, y luego viene la vía común. La vía intrínseca, por lo contrario, vamos a tener la factor de coagulación 12, 11, 9, 8. Y luego viene la vía común. Entonces tenemos acá todos los factores de coagulación que lo expresamos, ¿no? Como estos números griegos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 factores de coagulación había. Y el nombre, pues le podemos a poner nombre también, ¿no? No solo factor de coagulación 1, 2, sino cada uno va a tener su nombre. El 1 es el fibrinógeno, 2 es la protrombina, 3 factor tisular, 4 es un calcio, 5 es proalcerina y etcétera, etcétera. Acuérdense de estos dos, la protrombina, que es el factor de coagulación 2, y el 10, que es el Stuart o el Power. Casi todos los factores de coagulación en donde se van a generar son proteínas que se van a generar en el hígado. Y también acuérdense todos los factores de coagulación que son dependientes de vitamina K. Si no hay vitamina K, estos factores de coagulación que son dependientes, pues no pueden actuar, no se pueden activar en el hígado. Acuérdense, es el 2, el 7, el 9 y el 10. 1972. Son todos los factores de coagulación que son dependientes de vitamina K. Es importante que se acuerden esto también para farmacología. Un momento. Ya. Ah, qué sueño. Ya. Entonces, ¿qué les había comentado? Ya. El factor 10 también se llama Stuart Power y también se llama protrombina, o sea que ya es parte de la vía común, ¿no? Pueden ver que el factor 2 y el factor 10 ya es parte de la vía común, ahorita lo vamos a ver. Entonces, la vía extrínseca, factor 3, factor 7, ¿no? Factor 7 sobre todo. Y la vía intrínseca, acá actúa el 12, 11, 9 y 8. Luego ambos van a estimular, ¿no? Al factor 10, que es el Stuart, el Power o la protrombinasa. La protrombinasa se activa y se convierte en protrombina, ¿no? Por el estímulo del factor de coagulación 5. Luego la protrombina se convierte en trombina, que es el factor 2, ¿verdad? La protrombina era el factor 2 y cuando se activa se convierte en factor 2A, ¿no? La 2 activada es la trombina. La trombina con ayuda del calcio, pues convierte el fibrinógeno en fibrina. Y luego de esta fibrina, pues va a unirse con las plaquetas, uniéndose con los glóbulos rojos, formando el coágulo para la hemostasia. Entonces, eso chicos, estos son los factores de coagulación, o sea, todas las moléculas procoagulantes que están en nuestro cuerpo, pero también en nuestro cuerpo existen los anticoagulantes naturales. Por ejemplo, acá tenemos la antitrombina, el anticoagulante más importante que se tienen que acordar de esta clase. Antitrombina tenemos a los proteoglicanos, a la heparina natural, ¿no? Endógena, al TFPI, trombomodulina, proteínas A, proteínas S, proteínas C. Ya todos estos sistemas son los anticoagulantes naturales. Entonces, siempre cuando hay demasiada coagulación, pues estos anticoagulantes naturales empiezan a inhibir los factores de coagulación. La antitrombina, por ejemplo, va a inhibir al factor 12, 11, la trombina, que es la 2 activada, la 9 y la 10 activada. Lo mismo con el TFPI, ¿no? Este factor anticoagulante pues va a inhibir al factor 10, perdón, al factor 7 y al factor 11. O sea, la antitrombina se encarga más de inhibir la cascada de coagulación intrínseca y el TFPI pues a la cascada de coagulación extrínseca. Pueden ver acá. Antitrombina 3, la heparina, ¿no? Inhibe al factor 9, factor 10, a la trombina directamente, factor 2. Y la TFPI, que es el inhibidor de la vía extrínseca, pues inhibe al factor 7.
Y pues acá vamos a hablar sobre los fármacos anticoagulantes porque ya estamos en la segunda fase de la hemostasia, ¿no? Vamos a dividirlo según vía de administración, primero que nada. Si vamos a darlo por vía parenteral y si vamos a darlo por vía oral. Ya dentro de los vías parenterales tenemos a los inhibidores de la trombina, que es la lepirudina, bivalirudina y algatroban. Los inhibidores indirectos de la trombina, o sea, del factor 2A. Acá tenemos a la heparina no fraccionada, a la heparina de bajo peso molecular, a la fondaparinux y danaparanoides, ¿ok? Esos son los que se dan por vía parenteral. Entonces, las heparinas, ¿no? Que no sé si la han escuchado, pero sí se usa bastante en los hospitales. La heparina es uno de los que se da por vía parenteral, o sea, por vía sanguínea o vía subcutánea, ¿ok? Junto con la antitromina. Así. Estas heparinas pues son muy utilizadas junto con, o sea, activan, ¿no? A la antitrombina junto con ellos. Luego los que se dan por vía oral, acá tenemos a los inhibidores de factores dependientes de vitamina K, que es la warfarina, acenocumarol y derivados de la indadiol. Tenemos acá los inhibidores directos de la trombina, factor 2A, que es el dabigatran, en el Perú no hay. Inhibidores del directo del factor 10 activado, que es el rivaroxaban y apixaban. Todos estos fármacos es lo ideal usar, ¿no? En emergencias para evitar la coagulación del paciente, pero bueno, no hay mucho en los hospitales, sobre todo nacionales, pues poco probable que haya. Pero la warfarina generalmente es una buena opción, ¿no? Es uno de los más usados, entonces ese es tiene que concentrarse en aprenderse, ¿no? El mecanismo de acción de la warfarina que lo vamos a ir mencionando. Y esto es lo mismo, chicos, vía intrínseca, vía extrínseca. ¿Dónde están? Y pues tenemos muchos tipos de fármacos que inhiben, ¿no? Directamente y de forma indirecta al factor 10A, factor 2A, que son la vía, parte de la vía común, ¿no? Acá también inhibidores directos de la trombina, ¿no? Siempre se agarran con los factores de coagulación o el factor de coagulación que está en la vía común, ¿no? Hay otros que solo actúan en la vía intrínseca y hay otros que solo actúan en la vía extrínseca, que es lo que vamos a ir mencionando poco a poco. Sí. Entonces, la heparina, primer grupo de fármacos. La heparina, ¿por qué vía se da? Por la vía parenteral, ¿no? Tenemos acá la heparina no fraccionada y a la heparina de bajo peso molecular. Vamos a ir viendo las diferencias también. El mecanismo de acción de estas heparinas, pues, es inhibir, ¿no? Interactúa con la antitrombina 3, que es el anticoagulante natural, junto con el factor 2 activado. Lo une, lo desintegra y lo inhibe al factor de coagulación. Lo mismo con la heparina y va a hacer doble acción, ¿no? Se une también con la antitrombina 3 junto con el factor 10A activado, 10 activado, y lo va a inhibir, lo va a desintegrar y lo va a hacerlo que no funcione, ¿no? Va a evitar su función. ¿Qué más? Y por otro lado, ¿no? Pueden ver que la heparina no fraccionada, pues es una molécula gigante que puede unir, ¿no? A la antitrombina 3 y al factor de coagulación. A diferencia de la heparina de bajo peso molecular, como el nombre lo dice, es una molécula un poquito más chiquita, en donde más bien solo se va a unir a la antitrombina 3 y va a desactivar al factor de coagulación de A de forma indirecta. Y solo va a desactivar al factor 10A, ¿ya? Acá va a desactivar a los dos factores de coagulación, acá solo a uno. Entonces, la heparina no fraccionada se da por vía subcutánea o intravenosa, vía media de 90 minutos y se monitoriza por prueba sanguínea que es el TTPA. Intrínseca, ¿no? Que es más que nada monitorear la vía intrínseca de la coagulación. Uso clínico para tromboembolia venosa, embolia pulmonar, infarto agudo de miocardio, cirugía en pacientes postrados y si es que ha llegado, ¿no? No sé, antes de 3 horas luego de haber pasado un accidente cerebrovascular. O sea, pacientes que han sufrido infartos por algún coágulo, ¿no? Se le da esto, ¿qué más? Efecto adverso de estos fármacos, pues puede haber trombocitopenia, disminución de la cantidad de plaquetas, osteoporosis. Es un fármaco relativamente inestable, por eso se tiene que ir monitorizando continuamente. Y el antídoto, por si hay sangrados activos por culpa de la heparina no fraccionada, pues se le da
protamina. Acuérdense de eso, es muy preguntado los antídotos en estos casos. Ya, protamina, protamina. Seguimos con las heparinas. La heparina no fraccionada, como les dije, es una molécula grande que enrolla a la antitrombina, ¿no? Haciéndole unir con el factor de coagulación, y lo desactiva, ¿no? Lo desactiva, uniéndose a ambas moléculas. Va a desactivar varias enzimas de la coagulación, que es la trombina, o sea, el factor 2A, el factor 10, 11, 9, 11 y 2, ¿no? Uniéndose en conjunto con el cofactor que es la antitrombina 3, que es un factor de anticoagulación natural. Ya, entonces, por otro lado, la heparina de bajo peso molecular es una molécula más chiquita que enrolla, activa a la antitrombina 3 para que desactive al factor 10A, ¿no? Entonces, es más específico de este factor 10A y va a tener beneficios por eso. Tenemos acá la enoxaparina, muy utilizado en el Perú, dalteparina, tinzaparina, ardeparina, nadroparina y reviparina. Acá acuérdense de la enoxaparina, que es uno de los heparinas de bajo peso molecular. Se da por vía subcutánea, no se necesita tanto monitoreo porque tiene menos efectos adversos, poco trombocitopenia y pues tiene una buena farmacocinética, ¿no? Su vida media dura 4 horas y se da por cateterismo. No, perdón, se usa también en pacientes que necesitan cateterismo. La heparina de bajo peso molecular, ¿ok? Como se van a unir a menos factores de coagulación, pues ellos van a tener menos efectos adversos de sangrado. Tenemos a la fondaparinux, que es un inhibidor indirecto del factor 10A. Tenemos acá, ¿no? Que es un pentasacárido de bajo peso molecular también, ¿no? También activa a la antitrombina 3 para desactivar al factor 10A. Se da por vía subcutánea, su mecanismo de acción es lo mismo, ¿no? Desintegra al factor 10A. No necesita monitoreo, poco probable que tenga efectos adversos. Tiene muy buena farmacocinética, ¿no? Dura mucho más que los demás fármacos. Dura 17 horas a 21 horas, o sea, es mejor. Obviamente es más caro, entonces es poco probable que haya en los hospitales nacionales acá. Acuérdense entonces más de la enoxaparina o dalteparina. Para igual, por si acaso, acuérdense de la fondaparinux también. Acuérdense que no se va a metabolizar, entonces se puede dar en pacientes con insuficiencia hepática o renal. Tenemos también a otros, los heparinoides o los inhibidores selectivos directos de la trombina. No, acá un plus nomás, la danaparinoide es un compuesto por glucosaminoglucanos sulfatos, puede utilizarse como alternativa para la heparina en pacientes que padezcan una forma mediada por anticuerpos de trombocitopenia inducida por heparina. Entonces, pacientes que sufrieron trombocitopenia, puede utilizarse danaparinoide. Inhibidores selectivos directos de la trombina. Tenemos a la lepirudina, argatroban, vivalirudina. No se prefiere en reemplazos de pacientes que también fueron causados trombocitopenias por las heparinas no fraccionadas generalmente, ¿no? Se monitorizan con el TTPA y se usa por uso parenteral, al igual que los demás heparinas. Y ahora pasamos a los anticoagulantes orales. Ya chicos, ya casi vamos a acabar, no se aburren. Acuérdense, muy importante la warfarina. Ya la warfarina es utilizada por vía oral, entonces significa que es lo que vamos a recetar a los pacientes para que se vayan con estos fármacos anticoagulantes a sus casas. ¿Ok? Mecanismo de acción de estos warfarina o acecumarol pues es evitar la generación de esta vitamina K. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, para que los factores de coagulación que son dependientes de vitamina K, que habíamos mencionado que es el 10, el 9, el 7 y el 2, ¿no? Acuérdense del año 1972. No sé qué año sea, no sé qué ha pasado ese año, pero acuérdense de estos números que les va a ayudar bastante. Los doctores también preguntan a veces estos números. ¿Ya? Entonces, estos factores de coagulación que son dependientes de vitamina K, ya, necesita activarse, ¿no? Por la vitamina K. La vitamina K va a activar a estos prosimógenos para que se convierta en factor de coagulación funcionales gracias a la glutamil carboxilasa que hace función, ¿no? La vitamina K reducida. Luego de usarse la vitamina K, se convierte en vitamina K oxidada, que lo vamos a activar de nuevo la vitamina K con la epóxido reductasa. La epóxido reductasa es una enzima que activa a la vitamina K
reduciéndolo, ¿no? Convierte vitamina K oxidada en vitamina K reducida. Y esta vitamina K reducida va a tener la función de activar a estos factores de coagulación 10, 9, 7 y 2. ¿Ok? Importante esta enzima epoxidorreductasa. Entonces, ¿cómo se le llaman también a estos fármacos? Antagonistas de la vitamina K. Ellos van a inhibir de forma competitiva a la vitamina K, inhibiendo las reacciones de carboxilación. ¿No? De carboxilación, ¿no? La vitamina K. Entonces ya no se va a activar el factor 10, ni el factor 9, ni el factor 7, ni el factor 2. Y de paso también inhibe a la proteína C y S. Ya la monitorización, vamos a hacer la monitorización de la vía extrínseca más que nada porque está acá el factor 7. Acuérdense que el factor 7 era uno de los principales que actuaban en la vía extrínseca de la coagulación. Por si acaso, apréndanse eso. Las heparinas, más que nada, monitorizamos la vía intrínseca, pero ahora los que son los anticoagulantes orales, monitorizamos más la vía extrínseca. ¿Con quién? Con el tiempo de protrombina o el INR, que lo normal del tiempo de protrombina es de 10 a 14 segundos. Si esto se alarga, es porque hay una intoxicación, ¿no? Por esta warfarina, o sea que hay sangrado. Y INR también, ¿no? Lo normal es de 0.93 a 1.3 y cuando se aumenta a 2 a 3, pues es cuando está sangrando o tiene un sangrando activo el paciente. ¿Cómo vamos a revertir, no? El antídoto para esta warfarina o acecumarol, pues es dar vitamina K, ¿no? Vitamina K activada o también plasma fresco congelado. O sea, intercambiar el plasma para botar a todo, para intercambiar, ¿no? Y dar, para barrer, digamos, a este fármaco, ¿no? El plasma congelado. Intercambiar el plasma. Dos antídotos. Plasma fresco congelado o dar vitamina K, porque acá estos fármacos lo que hacían era inactivar, ¿no? A esta vitamina K e evitar la activación de estos factores de coagulación. Se da por vía oral, 2 a 10 miligramos, dependiendo del paciente, por día. Se da en pacientes con trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, en pacientes con fibrilación auricular, porque estos pacientes que tienen este tipo de arritmias, pues suelen generar coágulos. Estos coágulos pueden ir al corazón o pueden ir al cerebro generando derrame, ¿no? Efectos adversos, puede haber hemorragia, no se le da en pacientes embarazadas y puede generar este síndrome de dedo morado por vasculitis, por las inflamaciones de los vasos sanguíneos pequeños de la periferia, ¿ya? Y último, chicos, último capítulo de esta clase, fibrinolíticos, ¿ya? Dentro de los fibrinolíticos lo que se tienen que acordar son las generaciones, ¿ya? Primera generación, segunda generación y tercera generación. Y según esto tienen que acordarse los nombres de los fármacos. De la primera generación tenemos a la streptokinasa, uroquinasa, estafiloquinasa, que son los fibrinolíticos llamados inespecíficos o propiamente dichos. Ya dentro de la primera generación, como son los más antiguos, los más, digamos, arcaicos, suelen generarse efectos adversos y algunas reacciones de alergia a estos fármacos. Ya, entonces se tiene que tener cuidado, ya no es tan usado, pero pues como es más barato en algunos países en desarrollo todavía lo utilizan. Los de segunda generación son los que más se tienen que utilizar ahora, porque es intermedio, ¿no? No es tan caro y también es más seguro que los no específicos. Tenemos acá la alteplasa, al activador tisular de plasminógeno, a la prouroquinasa y a la saruplasa. Estos son los fibrinolíticos específicos de intermedios, tienen menos efectos adversos y poco a la anafilaxia. Tenemos a la tercera generación, que es la reteplasa, teneplasa, la noteplasa. Son los fibrinolíticos específicos propiamente dichos, ¿no? Tienen menos efectos adversos, buena farmacocinética y se puede dar en bolo, ya en bolo. ¿Qué significa darlo en bolo? O sea, darlo el fármaco ahí directo a la vena sin diluir, sin agua, sin nada. Ya generalmente hay dos formas de dar el fármaco por vía endovenosa. Si lo diluimos, o sea, le damos el fármaco puro, y lo diluimos en cloruro de sodio, o sea, agüita, ¿no? Para que no haga mucho efecto adverso el paciente, o de forma en bolo, que es directamente el fármaco sin diluir, sin agua, sin nada, ¿no?
directo en bolo. Entonces, este tercera generación, como tiene mucho menos efectos adversos, casi nada de efectos adversos, no hay reacciones alérgicas, se puede dar en bolo. Los demás se tienen que diluir el fármaco en cloruro de sodio. Mecanismo de acción de los fibrinolíticos, ¿no? Tenemos a los específicos y a los inespecíficos. Entonces, una vez que se forma la fibrina, que es el factor 1A activado, pues ya terminó la coagulación, ya se ha hecho hemostasia. Lo normal es que esta fibrina, en conjunto con plasminógeno tisular y activador de plasminógeno, se active y se convierte en plasmina. La plasmina lo que hace es degradar la fibrina en moléculas más chiquititas, ¿no? De lo que eran filamentos, pues ahora son moléculas, digamos, bolitas, ¿no? Y ahí terminó la cascada de coagulación, se ha completado, se degradó el trombo que se había generado y terminó todo. Entonces, la función del plasminógeno es convertirse en plasmina para degradar, ¿no? La fibrina. Entonces, los fármacos, uroquinasa, streptoquinasa, lo que hace es activar más, ayudar a que el plasminógeno tisular se active y convirtiéndose en plasmina para que este, como Pac-Man, degrade a la fibrina. Por eso se le llaman fibrinolíticos. Los que son inespecíficos, así como el de la primera generación, que es la uroquinasa streptoquinasa, aparte de activar al plasminógeno tisular, también puede activar a los plasminógenos que están en otros lugares que no estaba la coagulación, aumentando el riesgo de sangrado. Por eso es que son inespecíficos. En cambio, ¿no? El plasminógeno plasmático también lo activa más. En cambio, los específicos, que son a partir de la segunda generación, como reteplasa, tenecplasa, ellos van a actuar solamente en el plasminógeno tisular, en donde ocurrió específicamente el coágulo. ¿Ya? Entonces va a ser más específico, va a tener menos efectos adversos como sangrados. Se da por vía endovenosa. El antídoto de estos van a ser el ácido tranexámico o ácido aminocaproico. Acuérdense de ambos antídotos, por favor, porque son muy preguntados. A la dosis de streptoquinasa, que es la primera generación, se da un montón de unidades por minuto, no es necesario que se lo aprendan, se da por infusión, o sea, diluyendo, ¿no? El fármaco en agua puede generar estos antígenos en donde generan reacciones de alergia, puede generar aumento de la bradicinina, o sea, puede generar hipotensión, ¿no? Entonces tiene muchos efectos adversos, pero el costo es mínimo. A diferencia de la alteplasa de segunda generación, se necesita solo pocos, ¿no? 100 miligramos en 90 minutos, se da por infusión, no genera antígenos, no hay reacciones de hipotensión, pero es un poquito más caro. Y a último de tercera generación, que es reteplasa, tenexplasa, pues se le da menos cantidad, se puede dar en bolo, o sea, sin diluirlo, no hay efectos adversos y mejora también el flujo coronario sanguíneo, ¿no? O sea, para evitar los infartos al corazón, pero el costo es mucho mayor. Cuando se le va a dar estos fibrinolíticos, ¿no? Estos que degradan directamente a los trombos que ya se han formado, a los pacientes que han ocurrido, ¿no? Los eventos isquémicos recientes, a los que han llegado a menor de 3 horas o 4 horas, que ha ocurrido el infarto al miocardio o 3 horas antes que ha ocurrido el infarto al cerebro. A estos pacientes se les puede dar. Ya si llega más después, ¿no? Después de 6 horas, 7 horas, 24 horas, si llega el paciente, ya no se le da fibrinolítico y se da otros tratamientos como anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, que lo hemos visto en las diapositivas pasadas. Reacción adversa, hemorragias, ¿no? Antídoto, ácido tranexámico y ácido aminocaproico. Y pues eso sería todo, chicos. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Vamos a terminar la grabación de hoy.